Entonces voy a tomar la palabra para ofrecerla, que es mi rol que me encanta. Primero, a esta mesa me gustaría saber, y me gustaría de verdad que pudiéramos ejercitar la posibilidad de comentar. Yo tengo muchos comentarios a cada uno, pero no soy yo la llamada a hablar hoy día. Entonces quiero ofrecerles el micrófono para si pueden como comentar cosas. Yo después quiero preguntar una cosa, Karina. Me voy a tomar ese lugar, pero me gustaría que ustedes, si a ustedes les interesa hacer ese ejercicio. Javiera. Me olvidé de decir algo. Lo que no existe un movimiento si no se le crean retóricas, porque lo que está en juego es el debate entre retóricas, entre lo que llaman en inglés, ¿no?, the right to narrate, o sea, el derecho a la narrativa de lo que sucedió y de su impacto histórico no está concluida, esa pugna por el derecho a narrarlo, y yo creo que le falta un esfuerzo de narración. Estoy completamente de acuerdo, sí. Ofrezco el micrófono, si alguien quiere. Si no, Karina, puedo partir con una pregunta hacia ti. Dale, ¿tú quieres el micrófono? Ya. No, yo quería, para no dejarlo pasar, transparentar que yo le pedí a Karina para una obra que estaba haciendo, no asesoría, sino acceso a muchos documentos que tenían que ver con las causas que ellos estaban llevando, y así nos conocimos. Pero no es eso lo que en realidad quiero comentar, sino que quiero comentar cuando tuviste la generosidad y la lucidez, y aprovecho de agradecértelo, de invitarme a una conferencia donde habían fiscales, juezas y abogadas defensores de derechos humanos, mujeres discutiendo el sistema judicial en Chile. Y para mí fue muy iluminador esa invitación de escucharlas. Y hay algo que me quedó grabado de ese encuentro entre ustedes. Algo que me quedó grabado de ese encuentro entre ustedes fue cuando, no me acuerdo exactamente quién, dice, la justicia nos está exigiendo, frente a los casos del estallido, y tal vez eso explica el alto número de casos impunes, nos está exigiendo la prueba que falta, ¿no? O sea, el juez no quiere hacer el ejercicio de tomar todo lo que tú llamas, Rita, los epifenómenos, ¿no?, para poder entender lo que ahí sucedió, sino que está pidiendo eso que nosotros no tenemos cómo demostrar, porque esos documentos los tiene el poder. Y nosotros no podemos acceder a eso. Nosotros lo que podemos mostrar son todas las circunstancias, videos, declaraciones, para demostrar eso que sucedió. Y creo que es muy abismal cuando tú dices, bueno, en el caso hoy de Gustavo Gatica, se está pidiendo una prueba de que Gustavo Gatica es ciego. Que es una cosa como muy humillante, muy cruel también, ¿no? Y eso lo está pidiendo el propio sistema judicial. Entonces me gustaría un poco que hablaras, para no dejarlo pasar, como de este enclave, de esta estrategia, ¿no? Pedir esa prueba que es imposible de demostrar y de mostrarle a la justicia, ¿no? Bueno, gracias. Y sí, yo creo que se relaciona con lo que conocemos como factores de impunidad, que es como el propio sistema va generando como exigencias, además a quienes representan a las víctimas, no al sistema, de generar eso como una estrategia de impunidad, y que es la expresión no solo de los sesgos, sino del negacionismo. Y eso era lo que yo me refería cuando yo pensé que en los casos del estallido social, frente a la evidencia que todos veíamos, iba a ser más difícil como armar esa idea de negación. Porque yo decía,
tal vez en nuestra experiencia de la dictadura como fenómeno, era esa negación mucho más difícil de o sea, como había sido difícil de derribar. Pero yo decía, si estamos viendo todo esto, si tenemos la evidencia, si una víctima le sacaron, perdió los 2 ojos, ¿cómo vas a tener que demostrar que está ciego? Entonces, esa exigencia es una estrategia destinada a salvaguardar la impunidad de ese mismo poder que genera estos delitos. Y eso fue justamente en los casos de la dictadura, que ahora está el plan de búsqueda. Yo he planteado muchas veces, ¿por qué tenemos que buscar? Yo llevé el caso además de Caravana a la Muerte, Calama. ¿Por qué tenemos que arar de nuevo el desierto si el ejército, Cancillería y algunas empresas tienen todos esos archivos? ¿Por qué todavía no podemos acceder ni siquiera a algunos sitios del suceso? En La Serena ni siquiera todavía podemos ingresar al recinto donde desaparecieron las víctimas de Caravana de la Muerte Serena. Entonces, acá es lo mismo. En el caso que yo mencionaba recién de la Ángela, este era mi colega que ya. Justo en ese caso teníamos que demostrar que el conductor que se puso frente a la barricada no pudo ver a Ángela por el humo. Entonces los jueces nos dijeron, ustedes no demostraron que el humo sí permitía que la viera. Pero teníamos a todas las víctimas que lo vieron, lo reconocieron, corrieron a la policía a decir, él fue, lo identificaron, él no negó siquiera que había sido él. Pero toda esa evidencia es inútil cuando alguien te dice, pero no demostraste que el humo, justamente en ese, y a pesar de que habían video y grabaciones, como, no, porque a lo mejor el humo cambió en ese segundo. Entonces, si las fotos del segundo antes, no sabemos qué pasó en el segundo, en qué pasó. Pero tengo una comunidad entera declarando, evidenciando, pero eso parece nunca ser suficiente. O sea, cuando se busca la impunidad de un propio sistema que genera eso, y justamente en los casos del estallido, de las causas del alto mando es lo mismo. O sea, ellos tienen todos los archivos policiales, ellos saben cuánto gastaron en munición, ellos saben cuándo disparó, ellos saben, en este país todos los policías pueden disparar, todos tienen arma de fuego, pero solo un porcentaje muy menor tiene la posibilidad de disparar armas menos letales, que son las armas que dejaron ciega a la gente o que golpearon su tren superior. Tienen capacitaciones distintas. Entonces digo, ¿cómo es imposible que logramos determinar quiénes son si no son un número indeterminado de personas? Y para ya terminar la pregunta, justamente en el caso de Alex Núñez, que es un asesinado en Maipú, también era un grupo determinado de personal de carabineros que estaba ahí, que lo patea hasta que lo mata, y nosotros hasta el día de hoy no hemos podido ni formalizar a un agente policial de una brigada que salió con destinación, con hoja de ruta, para saber quiénes son esos nombres, porque justamente el Estado no nos provee esa información y nos exige a nosotros cómo dar cuenta de lo imposible, pero que al mismo tiempo es lo evidente. Gracias. Muchas gracias, Karina. Javi, te paso el... Bueno, lo primero es que no puedo dejar de decir que me parece muy importante que digamos todos esos nombres acá y en especial comparto la continuidad de una política de impunidad sostenida con un gobierno progresista cuyos resultados en materia de algo tan evidente y básico como restaurar una experiencia vivida hace solo 6 años dista mucho de cualquier expectativa, incluso menor, que se podría haber tenido, ¿no? Pero quisiera tal vez sumarme a la posibilidad de los desacuerdos y la conversación en relación a algo que comentabas, Rita, quizás sobre todo 2 cosas, y me refiero precisamente a un momento como el que vivimos hoy, ¿no? Esta situación o este tiempo liminal, como este interreino, como diría Gramsci, donde aparecen los monstruos también, o experiencias monstruosas, y también en todos los sentidos que eso puede ser, ¿no? Incluso en los sentidos abiertos, e incluso la potencia que puede tener como lo indeterminado, ¿no? Pero sobre todo en la disputa que eso abre y en un escenario en el que yo diría precisamente con un genocidio en curso, ¿no? Como el que hemos estado viviendo todo este tiempo, lo que aparece ahí, en mi opinión, es más bien la necesidad de afirmar dónde se han construido las alternativas y las respuestas que se han levantado, particularmente desde el sur global y particularmente articulando una posibilidad de un horizonte donde emerge algo así como una tarea de la humanidad en un sentido que vuelve a ser impulsado, ¿no? Y con un protagonismo desde África, desde América Latina, como desde otro centro, a propósito de lo que decían también las tesis que sale también a instalar, ¿no? Cuáles son los marcos de los horizontes, ¿no? Vitales para este nuevo momento. Y lo digo porque yo creo que, al contrario, en este
tiempo donde vemos como personas como, como Albanese, ¿no? Que ha demostrado, ¿no? Como una insistencia, ¿no? En hacer evidente los límites del derecho internacional, pero también la tarea, ¿no? De no ceder hasta el final en este contexto ante una política no solamente de genocida, sino también que busca construir una indiferencia sostenida, ¿no? En el resto del mundo. Yo diría que hoy día reclamar una modernidad o reclamar una posibilidad de una humanidad que se levanta y se organiza y que impulsa, como lo hemos visto desde los pueblos, movilizaciones masivas y que ha articulado una solidaridad que creo que va a ser la vía posible de poder insistir en que necesariamente tenemos que buscar una salida y una vida más allá, y que me parece que a veces la política o el horizonte apocalíptico que aparece muy rápidamente, o que un futuro que no es posible, o que se cancela inmediatamente cualquier alternativa, ¿no? Tenemos que construir una posibilidad, ¿no? Y yo creo que ahí, en esa tarea, yo creo que hay que seguir insistiendo más que en una política de la nostalgia, más bien una política que construya una alternativa y un horizonte emancipatorio que se arraiga también en trayectorias históricas y donde tenemos como mucho que echar en mano sobre lo que sí hemos construido y la acción colectiva que la hizo posible, ¿no? Entonces, nada, yo solo para afirmar más bien lo que son los movimientos, lo que son los sindicatos, lo que son las articulaciones internacionalistas hoy, que yo creo que siguen no solamente necesarias, sino vitales y vigentes, aún con sus límites y con la tarea de transformarlas. Y lo segundo es que, no puedo dejar de decirlo también, pienso que la tarea de reclamar un derecho a la ciudad hoy día también y la posibilidad de planificar otra ciudad también la hemos vivido en Chile, y que la desmemoria también hace posible que olvidemos lo que pasó hace 6 años, como también lo que pasó hace 50, y pensar también cómo fue un país que también construyó alternativas vitales, sociales, populares, construyó una arquitectura y que también pensó otras cosas, ¿no? Y como, por ejemplo, los horizontes de la unidad popular, muchos de esos podemos seguir mirando, ¿no? O no para mirar hacia atrás, sino para mirar hacia adelante, ¿no? Y no lo digo con nostalgia, sino al contrario, con una tarea que necesariamente tiene que salir de esta como continuidad de algo que no está funcionando. Y eso, entonces como solo quería como volver a esa vuelta, que creo que es más que volver, es siempre como hacia adelante también. Rita, tú quieres contestar. Tienes tu micrófono ahí. Ah, bueno, no, primer tema, claro, sin duda, pero creo que es necesario hacer un gran ejercicio de imaginación, pero grande, o sea, el sentido de que, bueno, para los dos temas esa es la misma respuesta. Yo creo que en el tema Gaza hay realmente una novedad, o sea, que no estaba ni en el Holocausto, porque en el Holocausto, si ustedes van a ver cuando los ejércitos aliados entran en los lagers, entran en los campos de concentración, se ve en las filmaciones la sorpresa. La diferencia está ahí. O sea, una sorpresa es muy grande ante lo que encontraron. Hoy, lo que está pasando, se lo está mostrando así. Véanlo, aunque no quieran, entérese. Somos dueños de la vida y de la muerte. Entonces mi pregunta, claro, es un poco de efecto. Lo que yo digo es de efecto. No es una mera descripción de la realidad. La descripción de la realidad es esta, que te lo está mostrando, está expuesto, está deliberadamente expuesto. Lo que no hubo antes. Y no puede ser justificado. Yo admiro inmensamente a Francesca Albanese, es una gran representante de Naciones Unidas, pero Naciones Unidas no existen más. ¿Cómo vamos a hacer para que vuelva a existir? ¿O es eso lo que queremos? ¿Que exista algo que no tiene ningún poder? No tiene poder. O sea, ni Israel ni Estados Unidos son firmantes de la Corte Penal Internacional. O sea, nunca podrán ser juzgados porque no firmaron el acuerdo de la Corte Penal. Entonces, lo que es necesario, yo sí la manera en que lo digo es de efecto también, es cómo pensar el mundo y el camino histórico de otra manera, porque de la manera en que lo venimos pensando,
de acuerdo a cierta ética, a cierta moral y a cierto derecho, que son las tres fuentes de leyes, de reglas, de normativas, no está funcionando. No, nos están diciendo que si tenés, lo cual siempre fue verdad, pero ahora está dicho, la diferencia es lo explícito que está, que si tenés en tus manos el poder de muerte, no hay norma que funcione. Entonces, claro, la insurrección de la gente es central. O sea, en Europa, que es una colonia de lujo de los Estados Unidos, y no otra cosa, la gente está saliendo a la calle. En muchos países, infelizmente en mi país creo que es el país donde menos gente, menos marchas y demostraciones públicas hubo. Habría que entender las razones, pero digamos, hay un movimiento insurreccional que es importante, quejándose de la administración de sus países, especialmente en Europa, ¿no? Y muy reprimida. Yo en Alemania me amenazaron de muerte tuve una amenaza, por haber mencionado la palabra Palestina y haber agradecido a un profesor que dio una videoconferencia en un congreso en Tübingen de filosofía intercultural. Un profesor por videoconferencia de los Estados Unidos mencionó el parecido de Gaza con el exterminio de los pueblos de las llanuras norteamericanas, y yo, otro alumno, y yo le dijimos muchas gracias por mencionar Gaza, y al día siguiente vino una persona junto a mi mesa del hotel y me amenazó de muerte. Entonces esto no lo hemos vivido nunca, porque es una situación extrema. Entonces te estoy diciendo que yo estoy diciendo frases de gran impacto, como para despertarnos de que usemos la imaginación y intentemos pensar en cómo trazamos la historia por un camino que no hemos intentado todavía. Yo lo he pensado y tengo algunas propuestas sobre eso, ¿no? Que es lo que les llamo, que no lo quería hablar aquí porque no es el tema, una politicidad de cuño femenino, de cuño en clave femenina, y lo he hablado, pero no importa, porque muchas y muchos tenemos que hacer el esfuerzo de darnos cuenta de que Gaza es un parteaguas de la historia y del pensamiento sobre el derecho también, y que tenemos la obligación de crear, sí, lo que vos decís, o sea, otras propuestas de camino histórico, y eso está en manos de todas las personas en su conjunto. No tengo dudas sobre eso, no quiero que nos muramos, pero si quizás a veces pienso que si la especie nuestra desaparece, quizás sea lo mejor para el planeta, porque es una pésima especie, la peor de todas. Los animales matan o por hambre o porque están jugando, pero no tienen el gozo perverso que tiene un Trump en decir que puede matar el mundo cuando se le dé la gana. Y eso hay que pensarlo también. O sea, bueno, creo que para la historia hay un pasado en presente. Ahora, sobre el segundo tema. Sí, claro, pero quizás la respuesta es muy semejante. Me pregunto, por ejemplo, por qué en mi país la gente no se está levantando, como dicen en el 2001, contra Milei, que es un escándalo mundial, un hazmerreír del mundo. Y la gente no se está levantando aunque se está muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no quieren una vuelta atrás y temen que si hay ese levantamiento, un partido o más de uno se apoderarán de ese levantamiento para hacer un retorno. La gente, aquí lo anoté hoy conversando con Voluspa de la mejor manera. La gente en Chile, que la gente en Chile no quiera un paso al frente, no quiere decir necesariamente que quieran un paso atrás. Yo no creo esto, no creo que quieran un paso atrás. Y en mi país, que la gente no quiera un paso atrás, no quiere decir que no quiera un paso a frente. Solo que tiene que ser pasos muy diferentes, con vocabularios muy diferentes a los pasos que hemos dado hasta ahora. Ahí está mi respuesta. Uy. Justo te iba a ofrecer el micrófono. Claudio. Sí. O sea, fundamentalmente a mí lo que me moviliza es pensar que el ejercicio de deshumanización de la vida es lo que precisamente permitió
el genocidio colonial. Claro. Creo que no es factible, bajo ningún ángulo posible, renunciar a nuestra capacidad humana. Probablemente hay que remirarla, reinventarla, pero así como hicieron los colonizadores, que fue negar la experiencia humana de los pueblos americanos, yo por el contrario me declaro radicalmente humano, porque declararme radicalmente humano es declararme contra esa masacre y ese genocidio. Creo que el ángulo no está allí. Por supuesto, tenemos que remirar la forma en cómo se ha expresado su humanidad en su construcción tanto individual como personal. Yo más bien creo en la capacidad del humano por edificar no solamente comunidades, sino que también individualidades radicalmente relacionales. Yo creo en el individuo. Yo creo que todos los que creemos acá, de hecho es muy curioso, gran parte de la conversación pasara por el yo, ¿no? Hay una búsqueda individual en cada uno de nosotros. ¿Puedes hablar un poquito más? Sí, las búsquedas de esta mesa, por ejemplo, pasan fundamentalmente por ese yo, ¿no? Yo estuve allí, a mí me pasó esto en este lugar. Hay una búsqueda del individuo. La pregunta es cómo edificamos esa individualidad de características profundamente radicales, no solamente con otros humanos, sino también con la naturaleza, por supuesto. Incluso cuestionar la noción de naturaleza, ¿no? Toda esta noción de lo inhumano, en fin, creo que ahí hay una búsqueda que me parece exquisita, me parece fundamental, me parece radical. Yo creo que los pueblos americanos han tenido esta búsqueda de manera permanente. La pregunta, por ejemplo, por la madera que intentaba yo esbozar en un primer momento, creo que eso está, ¿no? Está en la humanidad, no está en la negación del humano. De nuevo, creo que la negación del humano es donde nos tiene. Hace 500 años, la negación del humano. No han negado, yo creo que en ese sentido, yo por el contrario, yo sí me siento humano, radicalmente humano, y por el contrario, creo que todo lo humano es mío, todo lo humano me pertenece, y fundamentalmente creo que podemos gestionar otra forma de humanidad. Esto da para larguísimo, no es factible reducirlo acá. Simplemente uno puede esbozar simplemente con una conversación tan ligera, tan rápida, únicamente enunciar cosas. Pero en ese sentido creo que reinventar esa forma, ¿no? En articulación, por supuesto, con las montañas, con los ríos, en fin, pero negar lo humano, definirnos ex humanos, a mí me parece que no es el camino. Definitivamente no es el camino. Y porque es lo que hicieron con nosotros cuando nos asesinaron. Claro. Bueno, tengo que responder de nuevo. Sí, claro. Claro, para mí lo que pasa con la conquista y la colonización es la cosificación de la vida de la gente, la vida de las plantas, la vida de los paisajes. Lo que comienza con la sí creo que realmente hay un viraje de la historia, ¿no? Con el proceso de conquista y colonización, como vos también lo crees y lo dijiste, que es no solo la deshumanización es una parte, es una cosificación de la vida misma. Y como parte de ella, también una cosificación de los cuerpos de quienes habitaban estos paisajes. Eso no tengo la menor duda. Lo de ser exhumana es también una frase de efecto, una frase, un intento de sacudón, de sacudida con relación a mi persona. Y una cosa, persona e individuo no son sinónimos, eso los antropólogos lo tenemos bien trabajado. No todas las sociedades humanas tienen individuos, pero todas tienen personas, que es construida, no, yo sí, porque soy antropóloga, o sea, pero construidas de otra forma. Sí. No, eso lo aprendí, eso para mí fue importante darme cuenta, que hay sociedades infinitamente más vinculares que el Occidente, que el Occidente moderno postcolonial. Ahí aparece la modernización, el individuo, el capital, la raza, el racismo, todo lo malo con ese inicio conquistual, colonial de la historia contemporánea.
Entonces quizás, voy a corregir, entonces quiero ser humana de la historia que fue destruida por el proceso conquistador, colonial, modernizador, etc. Bueno, muchas cosas para hablar sobre ese tema. Pero que está cargado de memoria. A pesar de que podría pasar desapercibido en la inmediatez del día a día de las distintas vidas, Si quieres, te acercas acá adelante para que puedes sentarte con nosotros. Si es que no funciona el micrófono. Igual tenemos poquito tiempo, así que... sí, estaba por terminar. Bueno, entonces, a pesar de las distintas vidas del trabajo, continúa siendo una molestia, es un molesto vacío que se expande, y eso, a mi parecer, está demostrando también la urgencia de lo que hace un momento decía Cecilia, de esta urgencia del encuentro, de las conversaciones. Como sujetos habitamos el territorio, tenemos distintos relatos, y estos relatos suceden en este espacio. Nos relacionamos con la escala, con el espacio. Necesitamos, por el buen vivir, valorizar estos espacios de patrimonio cultural que, a partir de la memoria y del goce y de los encuentros, de estos momentos liminales, de estos rituales, y el ritual no algo como sucede y que se repite, sino que no como solamente un ritual espontáneo de juntarnos en este tiempo dentro de otro tiempo, sino que utilicemos el ritual como una herramienta para mantener vivas estas memorias. El ritual no solo sirve para disfrazar formas de adoctrinamiento, sino que utilizarlo como una herramienta de mantener vivo algo que es parte de nuestra identidad, porque no somos solamente un número dentro de esta selva de cemento. Nosotros no somos solo espectadores de este paisaje, sino que también somos actores. Muchas gracias. Y muy breve agregar que como forma de sintetizar todo esto, yo quise decir, cuando uno dice, voy a decir unas palabras. Voy a decir una palabra. Palabra, lugar, imagen, nada, todo, otro. Esas palabras, sí, la primera letra de cada palabra conforma la palabra. Yo tengo movimiento. La palabra plinto. No sé si se entendió. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Cecilia, tú querías decir algo, yo lo sé. Que si te pueden pasar, ¿quieres el micrófono acá? No, primero explicarles a las niñas acá presentes por qué me ausenté, porque yo no estoy sana y entonces me empecé a desmayar y necesité comer, ¿ya? Por eso me perdí el discurso de todas ustedes, pero volví para ti, Rita. Entonces lo que yo quería decir en el discurso que yo también improvisé hace un momento antes de que ustedes empezaran, y que conecta extraordinariamente lo que ha dicho Gabriela, también lo que ha dicho, tu nombre me olvidé, Rafael, y lo que yo quería decir originalmente, quería relevar, y todo esto conecta con lo que ha dicho Claudio también, que es que en la América indígena, y de la cual todos somos herederos, mestizos o mestizas, reconocidos o no, hay una sabiduría que tiene que ver en forma absoluta, radical, sobre lo humano de lo humano, que es algo que todavía nosotros tenemos que explorar como civilización, ¿ya? Y entonces, incluso en las palabras que vienen del proto-indoeuropeo, como la palabra humano,
viene de humus, viene de la tierra. Ser humano es ser de la tierra. Fíjense en el nombre mapuche. ¿Te fijas? Entonces hay una insistencia amerindia que nos está a nosotros empujando hacia otra posibilidad. No hay que buscarla en la estratosfera, hay que buscarla en nuestra propia víscera, en nuestra memoria de fetos, en nuestra memoria sin nombre, ¿ya? Entonces, cuando yo leí, ¿cómo se llama en ese papelito, folletito que imprimió el grupo? Una nota sobre la sindemia de Voluspa Jarpa, ¿no? Y por supuesto amo y admiro a Voluspa, pero ahí estaba condensado, Voluspa, lo que tú hiciste con esa obra que se llamaba Sindemia, ¿ya? Y otra palabra creada por ti, me parece, ¿no es verdad? Pero lo que ella releva, y fue demostrado por los arquitectos y urbanistas el día de ayer, que es que cuando el río Mapocho baja de la cordillera, justo antes de lo que ahora nosotros conocemos como Plaza Italia o Plaza Dignidad, justo ahí el río hace esto, se abre o se abría en dos ramas. Eso en el universo andino, quechua y aymara hablante, se llama Tinku o Tincuy, y que quiere decir, entre otras interpretaciones difíciles de decir en la gramática española, quiere decir lugar de encuentro, lugar de transformación, lugar donde las energías se revuelven, se agitan y se convierten en otra cosa. Entonces no es casualidad que estemos convocados por algo que sucedió ahí. Esa fuerza energética que existe en interacción, existe solo en la relación de nosotros con ella, con esa fuerza. Ese lugar viene cargado y lleno de potencia desde hace miles de años. Y si nosotros somos ciegos a esa potencia, pobrecitos de nosotras y nosotros. Gracias a mí.